Como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Comenzamos Frecuencia Universitaria, un programa realizado por el Estudiantado de Periodismo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Mi nombre es Sara Martín. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague. ¿Se imaginan retroceder a principios del siglo XX cuando las mujeres no podíamos usar un pantalón largo o trabajar sin la autorización de su marido? Aunque parezca algo muy lejano, hemos evolucionado en estos años. El Día Internacional de la Mujer nos refuerza esta ideología. El 8 de marzo se celebra en el mundo y nos recuerda que todos y todas tenemos los mismos derechos y deberes. Te volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. El 8M es sinónimo de grandes luchas sociales y liberales y laborales por parte de las mujeres. Desde 1908, cuando un grupo de trabajadoras textiles en Nueva York protestó en una fábrica exigiendo mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo y derecho al voto. Una marcha acompañada de huelgas que fueron un punto clave para visibilizar a las mujeres trabajadoras. La tragedia llegó el 25 de marzo de 1911, con el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en el que murieron más de 140 mujeres, lo que puso de manifiesto la explotación, la falta de derechos y seguridad laboral que sufrían. De ahí su color morado tan característico, pues quienes estuvieron presentes en el incendio aseguraron que el humo teñía el cielo de un tono violeta, un color que en los años se convirtió en símbolo de lucha, resistencia y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Desde entonces sabemos que han pasado varios años y la percepción que tenemos de esta fecha a día de hoy no es la misma que la de sus comienzos. Por eso, para entender mejor su transcurso, mi compañera Inés Ortega nos va a contar un poquito sobre la evolución del 8M a lo largo de los años. Es un escándalo. Ella te quita el oxígeno. Es una obra de arte. Muy buenos días, Inés, ¿qué tal? Muy bien, Sara. Bueno, pues como bien has dicho, el 8M lleva siendo un día señalado, un día relevante en la lucha a favor de los derechos de la mujer desde 1908. Pero realmente la primera manifestación fue el 15 de enero de 1976 en Madrid. Fue una manifestación no autorizada en la que 4.000 mujeres participaron y lucharon por la liberación de la mujer. Además, este mismo año también las catalanas siguieron el mismo camino al grito de "Yo también soy adúltera", porque en esa época la infidelidad era delito. ¿Qué te imaginas si ahora mismo la infidelidad fuera delito? Habría muchos En la arrestados. cárcel. Demasiado, yo creo. Bueno, pues avanzamos un poco en el tiempo cuando las manifestaciones ya se legalizan en el año 1978 y el 6 de diciembre de este año la igualdad entre hombres y mujeres se equipara y sus derechos quedan reconocidos en la Carta Magna, que es como una especie de constitución. Bueno, hoy escuchamos mucho que estas manifestaciones no sirven para nada, que son una excusa, muchos términos peyorativos, pero hoy he querido recopilar desde el año 1982 hasta la actualidad las manifestaciones más significativas y que a raíz de pues, esas reivindicaciones se han aprobado ciertos derechos para la mujer. Entonces, empezamos en 1982, como he dicho, con las 11 de Basauri, que era un grupo de mujeres que fueron acusadas de haber cometido procesos abortivos, que en esa época pues el aborto todavía era ilegal, y la manifestación de ese año pues fue relacionada con todo esto, y lo que hicieron fue quemar a un muñeco que representaba al juez que las había condenado, y fue como uno de los primeros actos más agresivos en estas manifestaciones. Continuamos con el año 1987 y fue la primera vez que ya se empezó a hablar un poco más de violencia de género, y el grito de esa manifestación era "ninguna agresión sin respuesta". Hoy en día, tú comentabas antes que hemos avanzado, pero puede que no tanto, porque en 2026 acabamos de empezar marzo y ya hay 10 mujeres asesinadas por violencia de género. Madre mía. Continuamos y 2 años después, en 1988, ya se había legalizado el aborto, pero todavía tenías que seguir como justificándote.
Es decir, no podía decir, oye, pues no estoy preparada para el aborto, sino que a lo mejor tenía que ser por situaciones económicas, por situaciones familiares Motivos o lo que sea. justificados. Exactamente. Entonces, pues esta manifestación fue en torno a eso, a que querían pues, un aborto libre en la seguridad social. Y de hecho, a día de hoy hay muchos países que el aborto sigue estando ilegalizado. Bueno, pues continuamos y 2 años después la manifestación se puso en torno a una polémica que hubo por un empresario que agredió sexualmente a una trabajadora y en vez de condenarlo a él, lo que hicieron fue decir que era porque la trabajadora llevaba minifalda. Que, Sara, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tú vas más insegura por la calle porque pues llevas minifalda, llevas un top más corto? Yo creo que nos ha pasado a casi todas las mujeres, por no decir todas, y ya no solo por llevar ropa corta, incluso con una camiseta de manga larga o con cuello, recibes pues comentarios, halagos por la calle que a veces son bastante desagradables. Y no solo comentarios, sino gestos que parecen que no son agresivos, pero que Son muy relevantes. un caballito con la moto. Sí, total, tal cual. Bueno, pues continuamos y en 1998 las manifestantes lo que hicieron fue ponerse un burka imitando a las afganas que se veían pues obligadas a vestir así, que vuelvo y repito, es un tema que sigue en la actualidad. Hace poco el PP quería ilegalizar el burka, al final no salió adelante, pero como digo, es que fue en el 98, en el siglo pasado, pero sigue estando muy presente. Y continuamos hasta este siglo, en 2004, y empiezan las manifestaciones con el grito Ni una más, tan conocido. Y este mismo año lo que se consigue es que se aprueba la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y se reconoce esta violencia de género dentro de una violación de los derechos humanos. Continuamos hasta nuestro año de nacimiento. Que 2006 efectivamente, que es cuando se empieza a criticar más el feminismo como hoy en día, que se dice que es pues una corriente que va a pasar, una moda, una perreta, en fin. Seguimos y al año siguiente ahí se asesinaron 71 mujeres y en Tarragona lo que hicieron fue poner velas en homenaje, o sea, ese día 8M, en homenaje a todas esas mujeres. Continuamos y en 2015 fue cuando fue uno de los años más radicales. Empezó a haber un movimiento donde pues las mujeres se desnudaban, tenían los pechos fuera y en esos pechos pues se ponían los lemas que siempre se suelen decir. Que siguen a día de hoy, Que siguen a día de lo hoy. seguimos viendo y son bastante criticados por la sociedad. Exactamente, que se dice que si eso es feminismo o si no. Se debate. Exactamente. Y luego empezamos en 2017 a decir también típica frase que todos hemos oído de si nosotras parimos, nosotras decidimos, en 2014. Y este año fue porque el ministro de Justicia del gobierno, Mariano Rajoy, había puesto como que quería otra vez volver a no, es que tiene que ser justificado el aborto. Entonces pues de ahí salió esa frase y se reformó la ley porque y no tenían que justificar. Y en 2019, ya más cerquita, fue el caso de La Manada y fue cuando empezaron a decir hermana, yo sí te creo. Y ya 2023, hace solo 3 añitos casi, fue cuando fue la famosa polémica del solo sí es sí, que pues obviamente fue una manifestación muy conglomerada porque fue donde más rebelión pudo haber. Exacto. Sí. Y pues hasta hoy veremos 8 de marzo qué nos trae este ¿Qué año. nos trae este año? A ver, qué reivindicaciones nuevas trae el 8M. Como hemos visto, gracias a mi compañera Inés, el significado del 8 de marzo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y en cada país se vive de una forma diferente. Por eso vamos a mirar más allá de nuestras fronteras para conocer cómo se celebra esta fecha en otros lugares. En primer lugar nos acompaña Anet, estudiante de Erasmus, que viene desde Eslovenia y nos contará cómo se desarrolló el Día Internacional de la Mujer en su país y cómo ha cambiado el significado a lo largo de los años.
Hello, Annette. Welcome to the program. Today you are going to tell us about the history of International Women's Day in Slovenia. Yes, hello girls, thank you for having me today. I wanted to tell you about the history of 8th of March in Slovenia. So the International Women's Day on March 8 developed in Slovenia as part of the broader European and socialist traditions. The holiday originally grew out of the early 20th century labor and women's rights movements, especially after the Russian Revolution. March 8 became strongly associated with women's political and social rights. After the World War II, Slovenia became one of the republics of the Yugoslavia and socialist state where March 8 gained strong official recognition. After Slovenia became independent in 1991, the meaning of March 8 gradually changed. While the tradition of giving flowers and celebrating women remained popular, the day also became more connected with modern discussions about gender equality, women's rights, and social issues. Thank you, Annette. Continuamos en Eslovenia para conocer cómo se vive hoy en día esta celebración en la sociedad. Para ello contamos con Lía, que nos explicará cómo se celebra actualmente el Día Internacional de la Mujer en su país y qué significado tiene hoy para muchas personas. Hello, Lía. Thank you for joining us. Today you are going to tell us how Women's Day is celebrated today in Slovenia. Yes, hello. So, tradition is still alive. On this day, people often give flowers to women, express gratitude and respect to mothers, grandmothers, partners, colleagues, and friends. But today in Slovenia, this holiday has mainly a symbolic meaning because it's opportunity to remember the important role of women and their achievements in the field of rights and equality. And at the same time, many organizations and media highlight important topics such as equal pay for equal work or the position of women in leadership roles. So for many people, it is also a personal holiday of gratitude when they thank the women who played an important role in their lives. Today, Women's Day in Slovenia is a combination of traditional celebration as flowers, greetings, and social reflection of women's equality. Thank you, Annette and Lía, for sharing your experience. Ahora vamos a trasladarnos hacia otro país europeo. Continuando con este recorrido internacional, vamos a viajar hasta la República Checa para conocer otra perspectiva sobre esta fecha. Para ello contamos con Micaela, otra compañera de Erasmus, que nos hablará sobre cómo se celebra el Día Internacional de la Mujer en su país y cómo ha evolucionado su significado con el paso del tiempo. Hello, Micaela. Thank you for being us today. You are going to talk about how International Women's Day is celebrated in the Czech Republic. Hello, thank you so much for having me as well, so I can tell you a little bit about the Women's International Day in Czech Republic. And to be honest, it is quite similar to what the girls have said before, because the International Women's Day in Czech Republic is mainly celebrated as a social and symbolic holiday, and people usually give small presents to the women around them, such as flowers, chocolate, or other small gestures. Also, maybe in some workplace or also at schools, women receive flowers from colleagues or employers. But this is not how it used to be, because in the past, especially during the communist regime in Czechoslovakia, which were in 1948 till 1999, so that's not 89, sorry. So that's like 30 to 40 years ago. It was really different because the International Women's Day had a much stronger and more official role. It was organized by the state and it had a really strong political character, because in the workplaces, schools and other cultural centers, ceremonial meetings were held with speeches about the importance of women in building a socialist society.
So International Women's Day was important for the communist regime because it was used as propaganda and to promote the socialist ideals, emphasizing gender equality and highlighting the women's role in building the socialist state under the Communist Party of Czechoslovakia. That's why today it's not celebrated as strongly as before, because many people remember it as a strong political statement. So it's more like an informal celebration and also really commercial because a lot of brands are using it as well. So that's something how we celebrate International Women's Day. Thank you, Micaela, for sharing with us how International Women's Day is celebrated in the Czech Republic. Ha sido muy interesante aprender cómo este día pues afecta a diferentes países y culturas. Después de conocer cómo se celebra el 8 de marzo en estos países europeos, tenemos la suerte de que nuestras colaboradoras Claudia Rubio e Irene Gómez estén en el programa para hablarnos sobre las figuras femeninas que han marcado un antes y un después en la historia del deporte. Ellas nos compartirán historias inspiradoras de las mujeres que rompieron barreras y abrieron camino para las generaciones futuras. Ya tenemos con nosotros a nuestros compañeros Claudia, Irene y Fran Trujillo, que se me había olvidado mencionarlo anteriormente. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy bien, también muy ilusionada. Contar de qué vais a hablar en esta sección. Pues hoy vamos a hablar de las mujeres en el deporte, que normalmente siempre se habla del deporte masculino, y queremos hablar de las figuras más relevantes en el deporte femenino. El deporte como un conjunto. Que aunque tenemos poco tiempo, a pesar de que hay muchísimas figuras de mujeres deportistas que han cambiado la historia del deporte, pues cada uno vamos a hablar de una de ellas en distintas disciplinas deportivas, y creo que va a empezar mi compañera Irene. Sí, yo voy a empezar nombrando a Catherine Switzer. Yo no sé si no la conocen, es una mujer bastante importante en el deporte porque resulta que fue la primera mujer en correr una maratón de forma profesional, es decir, con dorsal. ¿Y por qué es importante? Porque Catherine fue la primera, como bien he dicho ahora, que corrió la maratón de Boston en 1967. En ese entonces, las mujeres no podían correr, las maratones, eran simplemente para los hombres. Entonces, Catherine Switzer decidió inscribirse en la carrera con siglas en vez de con su nombre entero. De esa manera, así no se supo que era una mujer, y se presentó en la carrera y la empezó a correr. Hay unas fotos muy famosas que yo creo que, si no las han visto, son bastante impactantes porque sale ella corriendo y se ve como un coordinador de la carrera la está echando, la está empujando, la está atacando. Entonces, Catherine yo creo que es una figura que teníamos que mencionar hoy sí o sí, porque es que a raíz de su acción ya se empezó a dejar a las mujeres correr en las maratones. Sí, bastante valentía, arriesgarse a ser la primera mujer en presentarse, encima mintiendo o ocultando su identidad en la inscripción. Pues sí, la verdad. Bueno, Claudia, ¿tú de quién nos vas a hablar hoy? Perdón. Yo voy a hablar de Mia Hamm. Últimamente, por suerte, también tengo que decir que el fútbol femenino está cogiendo un gran impacto. Cada vez genera más interés en la sociedad, y es algo que no está sucediendo ahora con Alexia Putellas, que también está ayudando mucho a la visibilización de este deporte. En el deporte ya no como disciplina, sino deporte femenino. Pero fue Mia Hamm, una deportista estadounidense nacida en 1972, quien es considerada una de las futbolistas más influyentes de la historia. Ella jugó como delantera en la selección estadounidense de fútbol y disputó más de 257 partidos internacionales. Y durante años fue la máxima goleadora internacional del mundo. Durante su adolescencia comenzó a destacar rápidamente en esta disciplina,
lo que la llevó a ser convocada con tan solo 15 años para el equipo internacional, algo que es bastante difícil, ya no hoy en día, sino anteriormente, cuando el fútbol femenino era incomprensible y no se le daba tanta visibilidad. Además se convirtió en una de las jugadoras más jóvenes en debutar con el equipo. Podría ser considerada la mejor futbolista de todos los tiempos y es incluso la primera futbolista en tener su propio videojuego en las Nintendo, imagínense. En su palmarés destacan el Mundial de 1991 y 1999 y 2 medallas de oro en 1996 y 2004, además de 158 goles con su selección, lo que se convirtió en un récord mundial hasta hace poco que ya se ha superado, por suerte también les digo. Mia Hamm fue una de las superestrellas globales del fútbol femenino y salió en anuncios, revistas y campañas deportivas, lo que provocó que se convirtiera en la cara visible del fútbol femenino, generando un gran impacto y curiosidad en la audiencia. De esta forma, cada vez más personas se interesaron por el fútbol femenino, consiguiendo que en el Mundial de 1999 se jugara ante más de 90.000 personas, un hecho histórico en la historia del fútbol femenino. Y esta es Mia Hamm, creo que ha sido una gran referente para todas las niñas que hoy en día juegan fútbol y todas las que vienen. Seguramente fue una gran referencia para las que hoy conocemos, Sí. que por suerte están consiguiendo muchas cosas. Y cada vez son más visibles. Cada vez tienen más audiencia, es más, ya se están jugando los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027. Y creo que una de las figuras principales, una de las bases de este éxito es Mia Hamm. Bueno, Fran, Sí. cuéntanos de quién nos vas a hablar tú. Ahora nos vamos a ir un poquito más cerca, aquí en nuestro país, en España, que hemos tenido a lo largo de la historia grandes deportistas y una de las más destacadas en la historia reciente es Sandra Sánchez, considerada por muchos como una de las mejores karatecas de la historia en la modalidad de kata. Nació el 16 de septiembre de 1981 en Talavera de la Reina y comenzó desde joven su relación con el karate, aunque su carrera de élite llegó algo más tarde que la de muchos deportistas. Con esfuerzo y constancia logró convertirse en una referencia mundial en la disciplina de kata, una modalidad que combina técnica, precisión y control del movimiento. Aquí viene lo importante. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se introdujo por primera vez la disciplina del karate pues, en una competición de estas características. Y fue Sandra Sánchez la primera que se convirtió en ganadora de la medalla de oro en esta disciplina. Así que aparte de todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, como títulos europeos, nacionales y campeona del mundo en el Campeonato Mundial de Karate 2018 celebrado en Madrid, pues fue la primera que ganó la medalla de oro en esta disciplina. Más allá de sus medallas, Sandra Sánchez simboliza disciplina, perseverancia y pasión por el deporte y se ha convertido en una inspiración para muchas jóvenes deportistas, consolidándose como una de las grandes referentes del deporte femenino en nuestro país. Ha sido muy interesante lo que me habéis contado porque ya no solo se habla de que han conseguido la participación o la visibilidad, sino que han conseguido títulos y han conseguido, pues, por ejemplo, la de Claudia, goles, han sido pues referentes para muchísimas personas, así que no solo su participación en los deportes, sino sus logros. Y también me he dado cuenta que no hablamos ya de años atrás, deportistas de años atrás, sino que la tuya, que es la más reciente, pues que todavía siguen luchando por esa visibilidad y ese puesto en una industria que también es muy competitiva. Entonces, que las mujeres consigan posicionarse, me parece que hemos conseguido muchísimo y que todavía hay mucho más por conseguir. Y yo creo que es gracias a personas como Catherine Switzer que dieron el primer paso de desafiar las injusticias que habían en aquel entonces. Sí, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Irene Gómez, Claudia Rubio y Fran Trujillo por acercarnos a esta historia de las mujeres que han marcado un antes y un después en el mundo del deporte. Bueno, ahora tengo a mi lado a María Castilla. ¿Qué tal, María? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, tengo entendido que nos traes una parte más musical, ¿no? Sí, voy a hablar del papel de la mujer en la música. Pues este papel ha sido un poco desconocido durante mucho tiempo. Muchas mujeres se enfrentaron a la sociedad de su época para poder desarrollar este talento musical. Aunque su participación siempre estuvo limitada por estructuras sociales y culturales de la época, caracterizadas por estas diferencias de género. Durante siglos, la música profesional fue un espacio masculino, mientras que a las mujeres se les restringía principalmente al ámbito doméstico religioso. En la Edad Media ya numerosas obras fueron compuestas por mujeres, pero tuvieron que ser publicadas bajo seudónimos masculinos, destacando el caso de Fanny Mendelssohn, perdón por la pronunciación, que fue una compositora y pianista alemana, hermana del conocido compositor Felix Mendelssohn, que publicó sus obras bajo el nombre de su hermano. Pues esta representación femenina en la actualidad se ve en los festivales musicales, que sigue siendo un indicador muy importante de desigualdad. Según Radio Televisión Española, la visibilidad de las mujeres en festivales en España es de alrededor de un 25%. Según un estudio de la población de la plataforma Más Música, en 2020 en los festivales europeos menos del 10% de la cabecera del line-up son mujeres, mientras que para la promoción de los eventos se potencia el perfil femenino, entre los nombres de los artistas apenas se acercan mujeres. Un gran debate que se comenta en las redes sociales, que seguro que lo has escuchado, Sara, es que las mujeres tienen que esforzarse más en la creación de los shows que los hombres. Sí. Normalmente se argumenta que a estas mujeres se les exige un nivel de perfección y espectacularidad mayor a los hombres para poder destacar en la industria musical. Tenemos muchos ejemplos en España, pero destaco un ejemplo claro que es Beyoncé, que se curra mucho sus shows frente, por ejemplo, a otros artistas masculinos. Sí. La verdad es que sí, yo he visto bastante shows de Beyoncé y la verdad es que es un espectáculo también. Por ejemplo, Ariana Grande es otro referente de la música, que es importante currarte el baile, los focos, aparte de pues lo que viene siendo la música. Entonces, sí es verdad que pues se le puede exigir un poquito más a la figura de la mujer, porque pues son también, creo que las vemos como capaces de hacer muchas cosas a la vez, entonces siempre esperamos mucho de ellas, y eso en realidad pues puede ser bueno, pero también tiene su parte mala. Sí. Muchísimas gracias, María, por acercarnos a la historia y a la actualidad de las mujeres en la música. Es un ejemplo más de cómo a lo largo de la historia las mujeres han tenido que superar obstáculos para hacerse un lugar en distintos ámbitos de la sociedad. Con esto llegamos al fin de nuestro programa especial por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Gracias a nuestros espectadores por habernos acompañado hoy en Frecuencia Universitaria. Muchísimas gracias también a mis compañeros Fran Trujillo, Inés Ortega, Claudia Rubio, Irene Gómez y María Castilla. No solo a ellos, que han sido la cara visible de hoy, sino a mis compañeros de realización, Roberto Acosta, Ingrid Saavedra y Edu Santana, y a nuestras compañeras de Erasmus, Micaela, Lía y Anet. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @lavozufpc. Nos vemos pronto, disfruten y sean felices. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena.